¿Qué tal estáis, panda de golfos? Aquí estamos de nuevo, Robin Food, Atracón a mano armada, vuestro programa de cocina favorito, o eso espero. Hoy tenemos, pues día divertido, tenemos día otoñal, bueno, más que otoñal, de invernal, porque estamos en el invierno de lleno, a puertas de primavera, pero estamos todavía en invierno. Y tenemos un día, digo, de setas, de bosque. Veis aquí que tenemos, bueno, pues tenemos lengua de vaca, tenemos trompeta amarilla, tenemos isaoris, y bueno, vamos a hacer hoy un arroz cremoso. Yo muchas veces me suelo cagar en la madre del arroz cremoso porque es un poco cansino toda esta historia de que a cualquier restaurante al que vas siempre te ofrecen un risotto, siempre te ofrecen un arroz cremoso y parece que no existen otros arroces en el mundo. Los existen y los haremos. Hay arroces caldosos, hay arroces secos, hay arroces terminados en el horno. En fin, hay muchísima variedad y parece que en los últimos años únicamente existe el arroz cremoso, que es un arroz fantástico que hoy vais a aprender a hacer. Y que está bien, que sepamos y que sepáis cómo se elabora y cómo se guisa, pero no solamente el arroz, no solamente existe la preparación a la italiana, el arroz cremoso, sino que coño, hay vida más allá del risotto, hay que reivindicarlo. Haremos, pues eso, un arroz con sus setas, con azafrán, que es otra especia absolutamente fantástica, una especia con mucha leyenda, ardiente, con un aroma perfumado y por la que en el transcurso de los últimos siglos ha habido tortazos, ha habido leches, ha habido muertos a saco por su comercio, por poseerla, porque al final ha sido un tesoro toda la vida. Además de esta única receta, porque hoy no nos va a dar más que para una receta, para que os explique muy despacito cómo ha de estofarse este arroz cremoso, vamos a ir paso a paso, vamos a ir despacio, para que no os perdáis detalle de ninguno de los pasos. Además de eso, hoy tenemos las guarrindongadas, que es nuestro espacio fetiche. La verdad que, bueno, me encantan las cochinadas que me estáis mandando a través del blog daviddejorge.com. Habéis visto muchos de vosotros que a la derecha hay un banner, hay un recuadro en el que pone envía tus guarrindongadas, y a través de ese banner estoy recibiendo cosas absolutamente pestilentes, horribles, súper guarras, pedorrunas, cuescos totales, cochinadas absolutamente maravillosas. Nos estamos riendo un montón. Y hoy también tocan guarrindongadas. Haremos, bueno, como siempre, leeremos 5 o 6 guarrindongadas, que insisto, mandadme cochinadas para que las ponga en práctica. Y hemos elegido una que veréis, que es una guarrada sin par. Unas patatas con un menjunje repugnante. En fin, la guarrindongada de hoy será buena, será mediocre, será regular, será horrible. Si aguantáis 20-25 minutos, me veréis comiendo una mierda de aspecto maravilloso o de aspecto horrible o con buenos resultados, con resultados negativos. No perdéis detalle, aprendéis a hacer un risotto y me veréis comiendo una mierda inmunda. Así que en unos segundos estoy con vosotros. Bueno, os lo he dicho, habéis visto que el risotto tiene un aspecto extraordinario y os he dicho que hay vida más allá del risotto o del arroz cremoso. Lo que pasa es que es importante dominar la técnica, saber hacerlo, y es lo que vamos a hacer hoy con estas setas, con esta cebolleta y con azafrán. Esta preparación de hoy, la verdad que me retrotrae, que es una palabra horrible, pero me hace recordar, mira, unos momentos muy chulos que pasé yo en Cannes hace ya un montón de años. Yo creo que la vida en aquella época era en blanco y negro, y allí fue donde yo realmente aprendí a hacer este tipo de preparaciones, ¿no? Los risotos de arroz. Es verdad que Cannes está, como todos sabéis, en la Costa Azul. Muchos de vosotros habéis pasado por ahí seguramente en auto, o habréis pasado vacaciones, o por lo menos habréis visto aquella croisette y aquella avenida llena de hoteles fantásticos, pues en las emisiones en las que os retransmiten el Festival de Cine o el Festival de Cine Porno, todas estas historias, porque Cannes es la ciudad de celuloide y sabéis que es una ciudad mágica. Y allí yo trabajé durante mucho tiempo, y por su proximidad precisamente a Italia, son muy duchos, y la verdad que los tíos tienen mucho estilazo haciendo este tipo de arroces, ¿no? Arroces cremosos, que en aquel caso yo recuerdo, fijaros bien, que hacíamos unos risotos de trufa blanca del Piamonte, que es un condimento que creo que nunca vais a ver en este programa, porque un kilo de trufa blanca del Piamonte cuesta pues la friolera de casi 6.000 euros el kilo. Incluso recuerdo, fijaros, que el tipo que traía aquella trufa para hacer el risotto cremoso era un tipo que traía el maletín de trufas esposado a la mano, a la muñeca, porque el tío tenía miedo de que le metieran un cachiporrazo y se llevaran el maletín. Así que recuerdos gastronómicos y recuerdos de una ciudad, bueno,
en la que yo me lo pasé, pues la verdad que de puta madre. Allí aprendí a hacer la base de este guiso, que es lo que os voy a enseñar a hacer a todos vosotros, que es pues un risotto un risotto cremoso, un risotto a la manera italiana. En una cazuela, bueno, por un lado tenemos esta cazuela vacía con suficiente espacio como para poder acoger a toda esta cantidad de setas que, bueno, tenéis aquí, que antes os he presentado. Aquí tenéis a la Shisaori, os presento a la Shisaori, os presento a la trompeta amarilla y aquí os presento a la lengua de vaca, que bueno, hay gente que también llama gamuza, en fin. La variedad de setas puede ser esta o puede ser la que os apetezca. Este risotto también queda fantástico con hongos, con los boletus adulis, o si andamos peladicos y no tenemos un clavel, también queda fantástico con una seta de cardo, o queda fantástico con unos champiñones. Sabéis que por este programa han desfilado muchísimas recetas también con champiñones, y el champiñón a esta preparación le va que ni pintado. Bueno, no me enrollo. Tenemos aquí un caldo. Tenemos aquí un caldo que no es más que un agua con 2 o 3 pastillas de caldo de verdura, o con 2 o 3 pastillas de caldo de carne o de pollo, o la pastilla que os apetezca. En este caso, como estas setas no tienen mucho desperdicio, no lo he hecho, pero sí hay una recomendación que os voy a explicar, que es que, por ejemplo, para aromatizar, si vais a hacer un risotto con setas, para aromatizar un caldo de estas características, está bien que una vez que las limpiáis, le quitéis la tierra, le paséis la gamuza, una bayeta, o lo que os apetezca. Una vez acaba de pasar Afonso Nieto por detrás de mi cocina. Saludos, Afonso Nieto. Os decía que en este caldo, si estáis limpiando por ejemplo unos hongos, le quitáis la tierra, los tenéis ya bien limpios y los vais a pelar un poquito, esas peladuras limpias, no las tiréis nunca a la basura. Siempre os digo, hay que hacer economía de recursos, no hay que gastar nada, no hay que tirar nada a la basura. Esas peladuras podrían ir tranquilamente a este caldo, y esa peladura lo que le va a dar al caldo todavía es mayor concentración de sabor, y luego el arroz va a quedar con mayor untuosidad y muchísimo más sabroso. En este caso, como os he dicho, como son setas que no tienen prácticamente desperdicio y únicamente las he limpiado con un poquito de agua y las he secado con una bayeta, no hay peladuras, pero si las hubiera, estarían en el caldo. Tengo aquí este fondo de cazuela, lo que voy a hacer es añadir un poquito de materia grasa, un poquito de aceite, 2-3 cucharadas de aceite de oliva, voy a echar un poquito de mantequilla, y en este fondo lo que voy a hacer es, bueno, la mantequilla no la retiro porque luego la voy a utilizar al final, veréis para qué. En este fondo lo que voy a hacer es sofreír esta cebolleta que tengo aquí picada. Lo mismo, yo exclusivamente he utilizado cebolleta porque hoy estoy en plan místico y tampoco quiero que haya mucha profusión de verduras y de sabores para que al final la protagonista sea la seta. No he echado ajo, por ejemplo. Es verdad que el ajo, para las setas que no tienen mucha personalidad, pues conviene echar unas cucharadas de ajo, o 2 o 3 dientes de ajo, o la cantidad de ajo que os dé la gana. Por ejemplo, una gamuza o un champiñón conviene que esté, bueno, pues feliz de ajo, ¿no? Porque al final son setas que no tienen mucha personalidad y el ajo les viene bien. Estas setas que tienen, bueno, tienen perfume, tienen sabor, en este caso no he echado ajo porque yo creo que al final la propia fuerza que tiene el producto es suficiente y no le he echado ajo. Lo mismo, he echado cebolleta, podríais haber echado un poquito de porro picado, podríais haber echado incluso una puntita de, bueno, pues de pimiento verde, verduras que no sean muy agresivas. Yo, por ejemplo, aquí no veo un pimiento morrón rojo, no veo un pimiento del piquillo, no veo una berenjena, pero bueno, ¿por qué no? Si la mezcla es de otros ingredientes, podéis utilizar y podéis agarrar del cajón de la nevera la verdura que, bueno, pues que más se os esté pasando en la nevera y no queráis tirar, o la verdura que más a mano, bueno, a la que mayor mano podéis echar, sin más. Bueno, una vez que está, como está esta cebolla ya suasada, con un poquitito de color, que no se nos queme, vamos a bajar el fuego. Lo que vamos a hacer es ir añadiendo estas setas que ya tengo limpias, desmenuzadas con las manos. Yo incluso los champiñones, mira, esta como es pequeñita, que prácticamente no hay que limpiarla, la he hecho entera. La chantarela amarilla esta. Luego la Shisaori esta amarilla, las más grandes, romperlas. A mí en las setas me suele dar pena meter el filo del cuchillo. Los más puristas, que son unos pitilines, dicen que el inoxidable, que el filo del cuchillo suele alterar el sabor de las setas. Que bueno, yo tampoco sé si hasta ese extremo pues es verdad o no es verdad. Pero es verdad que la sensación esta de las setas más grandes, romperlas con la mano, está bien porque al final
adoptan formas irregulares, las setas no están cortadas siempre del mismo tamaño y luego además uno pues se perfuma la mano. No manchas la tabla, no manchas el cuchillo. Eso sí, luego antes de sentarse a la mesa a comerse el arroz, lo que hay que hacer es limpiarse las manos porque si no parece que has estado cogiendo fresas en el jardín. Todas las uñas negras. Normalmente las setas, estas no porque son setas elegantes, pero normalmente las setas o las alcachofas, hay muchos productos que cuando uno los manipula con la mano, pues tiñen y hace falta luego darle bien de jabón. Ya nos lo dijo Pedro Subijana cuando hace unas semanas estuvo por aquí, ¿os acordáis del primer programa que vino Pedro? En la sección Bailando con Lobos, que apareció Pedro. Recuerdo que dijo, hay que lavarse las veces 1000, 2000 o 3000 veces, las veces que haga falta, y es verdad. Hay que lavarse las manos. Así que, en un guiño cariñoso a Pedro, me voy a lavar las manos. Porque acabo de manipular las setas con la mano y me voy a lavar las manos. Voy a limpiarme la mano. Bueno, aquí tenemos, pues eso, el fondo de nuestro arroz. Fondeando despacito. Lo tengo a un 7,5. Voy a echar sal. Acordaos siempre lo que digo, ¿eh? Cada vez que incorporamos algo a la cazuela es importante que lleve su sazón. Muy importante. No echar toda la sal al principio nunca y luego desentenderse, y muchísimo menos echar toda la sal al final, y menos en una preparación como esta, cuando haces un arroz o cuando guisas unas patatas o haces un guisado. Dejar todo para el final no tiene vuelta atrás, porque siempre os digo que al final el producto necesita que conforme va avanzando el proceso vaya empapándose de su propia sal, del resto de condimentos de la cazuela, y si lo dejamos para el final, aunque echemos sal, en la superficie sí habrá un punto de, bueno, esto tiene sal, pero en el fondo cuando muerdes la seta, cuando muerdes la patata de un magnitaco o cualquier tipo de estas historias, el corazón, el alma de los productos, te das cuenta que está soso, y eso es porque al final hay que ir echando sal muy poquito a poquito y conforme va avanzando la preparación. Voy a cargar esto con un poquito de pimienta, que sabéis que me gusta, unas vueltas de molinillo. Y luego os voy a hablar de un protagonista de este guiso que es el azafrán, que es un protagonista accesorio que entra en muy pequeña cantidad. Fijaros lo que hay aquí. Aquí hay 7-8 hebras de azafrán. Al final es un ingrediente minúsculo en cuanto a tamaño, imperceptible, pero estos estigmas de una flor, sabéis que esto al final procede de una flor de color azulado, preciosa, que tiene un bulbo que si lo comes en crudo tiene pues un gusto como ajo. Y sabéis que por esta especia, como os he dicho antes en la presentación, pues la humanidad se ha dado de sopapos. No solamente por esta, sino por todas, pero especialmente por el azafrán, la canela, la vainilla, la pimienta. Fíjate, ahora mismo me estoy acordando que una de las ciudades europeas que tuvo, pues un empuje y prosperó de una forma absolutamente increíble fue Venecia. Venecia, que durante muchísimos siglos dominó el comercio y la importación de prácticamente todas las especias que venían de Oriente, que venían de India, que venían de Japón. Por aquella ciudad pasaban pues todas las especias que se traían desde Oriente, desde la India. De allí controlaban el comercio de todo aquello. Yo siempre digo que el resultado de todo aquello es la belleza de esa ciudad, ¿no? Sus plazas, sus palacios, sus monumentos, sus iglesias, en fin, toda la cultura que ahora mismo hay agolpada en Venecia, por lo menos de los últimos siglos, se la debemos a las especias. Yo siempre digo que Venecia se hunde por el peso de su propia prosperidad, y porque al final es imposible que en aquella isla, con aquel derroche de hermosura y de belleza, aquello se sostenga. O sea, aquello se tiene que hundir por narices. Gran causante de que esa ciudad se hunda por el propio peso de su lujo y toda esta historia es este azafrán, o es la vainilla, o es la canela, o son todas estas especias que van desfilando por el programa. Voy a echar aquí el arroz. Voy a bajar la temperatura, que se me está arrebatando un poquito y hay que domar la historia. Bajo a un 6,5. Ahora es importante que esto vaya sofriendo
durante un par de minutos muy despacito para que vaya calentándose el grano de arroz, vaya también suasándose y vaya poniéndose translúcido. Es importante este proceso de, bueno, pues de que el almidón que tiene, que envuelve el grano de arroz, también vaya integrándose con las setas, con la verdura, con la, bueno, pues con el aceite de oliva, con la grasa, con la mantequilla. Os hablaba del azafrán. Y el azafrán lo voy a incorporar ahora mismo, bueno, pues a estos granos de arroz, ¿no? A pesar de que no es la mejor forma de utilizar el azafrán, y os voy a explicar cuál es la buena forma. Esto se puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando no toque, o sea, al final este fuego es muy suave. Esto, si lo añadiéramos a una preparación que estuviera pues el aceite muy caliente o lo que sea, nunca hay que hacerlo, porque los estigmas de azafrán, la especia, es muy delicado. Esto es muy fino y es muy delicado, y el perfume se va muy rápidamente, se pierde, sobre todo si lo tuestas o si lo quemas. ¿Cuál es la mejor forma de utilizar el azafrán en una preparación de estas? Lo idóneo hubiera sido coger estas 6 o 7 hebras de azafrán, envolverlas en un poquito de papel de aluminio, y en un horno caliente o en una llama de fuego darle un golpe de unos segundos, porque hay que tener cuidado, es muy fino y se quema muy fácil. Hace falta que coja un poquito de temperatura, que no se queme, importante. Es muy fácil que se os queme el azafrán. A mí se me ha quemado miles de veces. Mucho cuidado, justo darle un poquito de calor. Y lo interesante hubiera sido que en este caldo que yo voy a utilizar para mojar el arroz, deslicéis ese azafrán en el caldo caliente, y esto ya es ciencia ficción. Pero lo interesante es que ese azafrán esté en infusión en ese caldo, como cuando hacéis un té o hacéis una manzanilla o un poleo, una historia de estas. Lo interesante es que ese azafrán esté en infusión en ese caldo caliente, pues por ejemplo hasta mañana. O sea, se supone que esto no lo estaréis haciendo ahora, sino que estaréis preparando el caldo, y ese azafrán lo dejaríais en infusión, por ejemplo, hasta el día siguiente. Esto se enfriaría, el azafrán estaría dentro, lo taparíais, lo meteríais en la nevera, al día siguiente lo sacáis y os vais a llevar una sorpresa. Y una sorpresa es que 7 pistilos de azafrán son capaces de darle color y de darle sabor, bueno, pues a una cantidad como la que tenéis aquí de pues 1,3 litros de caldo. El color es increíble, el color se vuelve un amarillo oscuro, el sabor es muy profundo, y esa es la mejor manera de utilizar el azafrán y de que el gusto del azafrán se desarrolle dentro del caldo. Esto es un poco una vikingada, y lo otro es como habría que hacerlo correctamente. Así que podéis utilizar cualquiera de las dos opciones. Evidentemente esta opción es un poco más trabajosa porque nadie va a estar infusionando el azafrán un día antes de hacer el arroz, pero bueno, sería la opción súper correcta y heterodoxa y ortodoxa y como dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y esto es, bueno, pues a nuestra manera. El azafrán está aquí dentro, echamos un poquito de vino blanco. Vamos a echar un poquito de sal. Y aquí empieza pues la confección de un risotto. ¿Qué es importante? Tener el caldo cerca caliente. Yo tengo aquí un caldo que está caliente, ha hervido, hace ya 10 minutos que ha dejado de hervir, lo tengo aquí y está caliente. Es muy importante que el caldo que empecéis a utilizar para añadir aquí poco a poco sea un caldo que esté caliente. Porque si el caldo está frío va a tardar mucho más tiempo en arrancar la cocción del arroz y no queda igual. Queda mucho mejor si el arroz está caliente. Y lo que hay que ir haciendo es esto, ir dando vueltas y poco a poco ir incorporando el caldo este caliente. Y ese es el misterio. En vez de echar todo el caldo de golpe, como hacemos para hacer un arroz con almejas o algún tipo de arroz seco que luego va a ir al horno, aquí la historia es que hay que estar más atento del arroz, hay que estar más cerca de la cazuela, no hay que abandonarla, y conforme va consumiéndose el caldo ir incorporando más. ¿Qué conseguimos de esta forma? Bueno, pues que el conjunto de la cazuela se va sofriendo, quizás todos esos agarrados que hay en el fondo también al voltear con la cuchara se van integrando en la preparación, el grano de arroz va soltando su almidón y de esa forma se va ligando el caldo que estamos añadiendo y el resto de sabores que hay aquí dentro, ¿no? Ahora mismo aquí huele pues al señorío de Vértiz, que es este jardín fantástico que tenemos aquí cerquita, donde nace Navarra, ¿no? Sabéis también, como muchas veces os he contado, que al igual que seguramente el queso más falsificado en el mundo es el queso parmesano, seguramente la especia más falsificada en el mundo sea el azafrán. Hay un mercadeo fraudulento y sinvergüenza alrededor de esta especia a nivel planetario absolutamente increíble. Hay preparaciones para paella que, bueno, que incluso venden que tiene azafrán, que no tiene azafrán. Yo creo que la especia que más se utiliza para sustituirla es la cúrcuma. Y se hacen absolutas cochinadas, desde falsificar o presentar
pistilos y estigmas de otras flores que no son que la Crocus sativum, que es la flor del azafrán, te la venden como si fuera azafrán, en fin. Hay mucho mamoneo por ahí. Y con el grano de arroz, pues es importante, no sé si os he hablado del grano de arroz. ¿Veis? Se va secando y cuando vemos que ya va secando lo que hay que hacer es incorporar más caldo. Os hablaba del grano de arroz, es muy importante para los risotos, para los arroces cremosos. En este caso estoy utilizando un arroz Carnaroli, que es una variedad de arroz italiano muy adecuado para este tipo de preparación. Si no somos tan finolis como yo y queremos utilizar otro arroz que no sea el Carnaroli, que tampoco es fácil de encontrar, aunque es verdad que yo últimamente me estoy encontrando paquetes de Carnaroli en los sitios más insospechados, si no podemos tener acceso a este tipo de arroz, que como digo son los más indicados, podemos utilizar un arroz de grano redondo. Lo importante es que el arroz que utilicemos para este tipo de preparaciones, por ejemplo, no sean los arroces vaporizados, que a mí me ponen de los nervios que te mueres. El arroz vaporizado me parece un invento horroroso. Seguramente será un invento para llevarlo a la mili o llevarle el arroz a los militares en la mochila a la punta del monte, cosas de estas. Es verdad que se cuece muy rápido y todas estas historias, pero es un grano de arroz pues muy poco poroso, es un grano de arroz que no chupa el caldo en el que cuece, y es interesante que el grano de arroz que utilicemos para este tipo de preparaciones sea un grano redondo. Por ejemplo, el arroz bomba, que es un arroz muy utilizado en España y un arroz que exportamos mucho, que es un buen grano de arroz, pues es un arroz idóneo. Incluso cualquier arroz de grano redondo que haya en el mercado de un precio normal es muchísimo mejor que esos arroces vaporizados, que es verdad que se cuecen antes de tiempo, pero que luego los comes y parece que estás comiendo alpiste, o que estás comiendo mijo, que no te estás comiendo un arroz como Dios manda. Hace falta que el arroz que utilicemos sea un arroz que chupe. Qué bien suena eso, ¿eh? Que el arroz sea un arroz que chupe, que se embeba de su propio jugo, del jugo en el que nada, importantísimo, porque al final el risotto y el arroz, o el risotto o el arroz, como queréis llamarlo, será muchísimo más sabroso, muchísimo más rico. Bueno, este arroz está prácticamente ya en su fin. Habéis visto que va cociendo prácticamente a tiempo real. Normalmente las preparaciones de arroz yo siempre os digo que deben de estar pues entre los 12 y los 18 minutos en función, y 18 minutos en función del grano que utilicéis. Es verdad que curiosamente yo me encuentro que cada vez los arroces nos los sirven en el mercado con, no sé, que tienen menos necesidad de estar al fuego de lo que siempre ha tenido que estar un arroz al fuego. Yo me acuerdo cuando era chaval que los arroces tenían que estar 18 o 20 minutos al fuego, y ahora mismo yo creo que hay muy pocos arroces que tengan que estar tanto tiempo, y es verdad también que cada vez quizás nos guste comernos el arroz más al dente, menos pasado, más en su punto, con el corazón todavía un poquito duro, y que llega a la mesa no para partir un diente, pero sí un poco crocante. Así que una vez llegados a este punto, vamos a añadir una gotita más de caldo y voy a sacar de la nevera los elementos con los que voy a ligar el arroz. Y esos elementos son un poquito de queso mascarpone, que sabéis que es un queso cremoso, también de origen italiano, que ahora encontréis en cualquier comercio con mucha facilidad y que le va a dar una cremosidad, bueno, pues muy especial a este arroz. Le vamos a echar también una gotita de nata líquida que tengo en una jarrita, que lo voy a sacar ahora, y un poquito de aceite de oliva virgen, y va a ser el final de este arroz. No tiene más. Llegan las guarrindongadas. Un segundo que ligamos esto y vienen las guarrindongadas. No os vayáis, que falta ligar y ya está. ¿Veis? Mascarpone y nata líquida. ¿Qué hacemos? Apagar el fuego, porque este arroz ya está en su punto. Vamos a probarlo, eso sí. Está muy bueno, muy sabroso. Vamos a añadir el fuego apagado ya, una cucharada de queso mascarpone. Esto es nata líquida fría. También queda muy bien si esto lo ponéis en un bol y la semimontáis, que no esté líquida como esta, que hemos echado una gotita, sino que en un bol con una varilla le podéis dar un golpecito que quede semimontada, como esa nata que hacéis para hacer un irlandés o un escocés, una historia de... Bueno, escocés no, que es con helado, pero el irlandés este que hacéis con nata semimontada, un poco con esa textura. Damos unas vueltas
Vamos a añadir también un poquito de mantequilla. Y a este tipo de arroces, ¿sabéis lo que le va muy bien al final? Un golpe de alcohol, de vino blanco. Unas gotitas tontas. Perfuman y le dan acidez. ¿Veis? Unas gotitas de vino blanco. Esto perfuma y el vino blanco tiene acidez. Y le da una acidez interesante al arroz. ¿Veis? Ahora hay que tener aquí la paciencia de estar un minuto ligando esta fantástica cazuela de arroz cremoso. ¿Ves qué aspecto tiene? Arrimaos a la olla. Meter la nariz aquí. Fijaros. ¿Habéis visto qué mundo? Mirad, se ven los pistilos de azafrán. El caldo jugoso con el almidón se va ligando con la nata, con el mascarpone, con la mantequilla. Esto se sirve con cucharón. Si tenéis una bebida fresca cerca, la abrís. Una botella de champán, una botella de buen Chianti, de Barolo o del vino que queráis. Arroz cremoso. Y en unos segunditos vienen las guarrindongadas. Bueno, queridos, hemos llegado a la sección favorita, guarrindongadas. Esto le gusta a grandes, a pequeños, a abuelos, a jóvenes, a todo Cristo. Atención a las mierdas de hoy. Me dice un tío, masticar un puñado de pipas con cáscara y seguir masticando hasta hacer una masa pegajosa. Luego la escupía, muy cerdo. Pones que me sacaba de los nervios tener que comerme las pipas una a una hasta que descubrí las pipas peladas. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué sinvergüenza! Otro. Yo una vez me hice una hamburguesa. Por un lado le puse ketchup y mostaza y por el otro mermelada de fresa. Pero la mostaza mata la mermelada. Así que con el tiempo volví a intentarlo sin mostaza. El almuerzo estrella en mi colegio era el bocadillo de sobrasada con onzas de chocolate. Que no es por nada, pero igual está bueno. Un día vamos a probar la sobrasada con onza de chocolate. Igual metido en el horno un segundo y como derretido. Está bueno. Vete tú a saber. Otro cerdo. Acabo de cenar una pizza barbacoa con un chorrito de miel por encima. Potencia el sabor que no veas. Ninguna chorrada. Este debe ser primo hermano del que comía bocadillo de sardinas con miel. ¿Ya os acordáis? Otro. Mi contribución a la humanidad. Bocadillo de foie gras con chocolate Nestlé. Delicioso. Como le pillen los de Nestlé, le meten en la cárcel por cerdo y marrano. Otro guarro asqueroso. Natillas con berberechos. Gran fusión. ¡Qué cerdo el tío! Y un último asqueroso marrano me dice, esta última que me encanta, dice así, mi hermano, para que no le tocáramos la tortilla de patata, ponía siempre encima unas buenas cucharadas de colacao. O sea, ya te cagas, marcando el territorio como los renos, en vez de con pis, con colacao. Un campeón. Bueno, y la última no me la han escrito, sino que el otro día me la contaron en Calahorra, para que alucinéis. Me dijo un tío por la calle que le encantaban las patatas de bolsa con el líquido de los berberechos de la lata. Así que patatas de bolsa con líquido de berberecho de bolsa. O sea, hay que ser cerdo de lata. Esto dice que le gusta. Así que, como sabéis, Robin Food Sherma de valor. Y por la humanidad voy a probar esta asquerosidad. Que no tiene que estar malo, creo yo. Pero bueno, vamos a ver. Mejillones por un lado. Patata con escabeche. Hijo puta, esto es de Calahorra. Qué cabrones sois. Me ha cogido una cervecita. Está bueno. Cago en la puta. Esto de Calahorra es una bomba. A ver. Y luego el mejillón con mi pajarito que me trajo Julián de Nueva York. Atención, A ver. Te comes el mejillón. Y este aperitivo no es ninguna gilipollez. Triunfo la guarrindongada. Robin Food. Atracón a mano armada. Viva Rusia y leña al mono. Agur.